¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los 49ers, presentado por Foliati Casino. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice, ya preparados para el NFL Draft 2025. Carlos, ¿cómo estás? Pues emocionado porque básicamente el draft podríamos decir que es el que arranca la temporada 2025, ¿no? Es el primer evento oficial de la liga, donde conocemos a los nuevos prospectos que van a poder estar en la NFL. Y como te digo, para mí es como el arranque ya, ¿no? De sentir que regresa el fútbol americano. Obviamente de aquí al primer partido de pretemporada todavía falta muchísimo, pero te da esa sensación, ¿no? De que el fútbol americano está de vuelta. Sin duda, y bueno, los 49ers tienen 11 selecciones, Carlos, empatados de hecho con los Baltimore Ravens por el mayor número de picks en este draft. Entonces, bastantes oportunidades para San Francisco. De hecho, el martes habló Jan Lynch con los medios de comunicación, contándonos un poquito sus últimas observaciones, ¿no? Antes de que se lleve a cabo el draft. Y hay varias cosas interesantes, ¿no? Obviamente el pick 11, que es el de la primera ronda, pues es el que siempre llama más la atención, pero como dicen muchos expertos del draft, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, a veces el draft realmente comienza en la segunda, en la tercera ronda, en la cuarta ronda, quinta ronda. Allí los 49ers históricamente en los últimos años han encontrado mucho talento, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Vamos con ese pick 11. ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Hay algún jugador en especial que te guste? Los 49ers se van a mover hacia atrás, se van a mover hacia adelante. ¿Qué crees que pase en ese pick 11? No, primero, para irlo desmenuzando por partes, moverse hacia adelante lo dudo mucho. Incluso John Lynch habló que había tenido conversaciones con algunos general managers que estaban adelante de él, ¿no? Y que si él hubiera querido realmente hacer ese movimiento, pues ya lo hubiera hecho, ya lo hubiera llamado, ¿no? Entonces, para moverse hacia adelante creo que es muy complicado. No creo que haya un nombre realmente que destaca que los Niners realmente están buscando. Sobre moverse hacia atrás, creo que sí puede ser una probabilidad, no necesariamente porque estoy diciendo que va a suceder, pero por el hecho de esta, ya habíamos dicho, ¿no? Esta remodelación, porque no es una reconstrucción del equipo, es una remodelación del equipo. Quieren tener jugadores que estén listos para jugar el día 1. Entonces, entre más picks tengas, pues más opciones tienes de que estos jugadores pues tengan opciones de poder estar listos para el día 1, poder arrancar con el equipo, ¿no? Entonces, siempre a lo mejor zafar de esa elección número 11 te permitiría tener mucho más capital de draft, por lo menos 3 o 4 picks más, y eso te ayudaría a tener más jugadores. Es una posibilidad, eso no está dicho que vaya a suceder. Y luego, a la hora de elegir en el lugar 11, creo que los Niners tienen necesidades muy específicas para este año de cosas que les han hecho falta. Incluso por eso hacen los movimientos que hacen durante este offseason, que dejan salir a muchos jugadores, sobre todo para mí en la línea defensiva, ¿no? Creo que la línea defensiva es principalmente donde hay muchísimos movimientos y donde saben que tienen que tener a alguien que venga y pueda complementar a Nick Bosa, ¿no? Y que además pueda venir y funcionar también algún jugador más dentro del tackle defensivo, ¿no? Porque también se fueron jugadores. Entonces, creo que por ahí está la necesidad más grande, pero este es un draft que es tan rico en opciones, tanto de línea defensiva como de línea ofensiva, como de tight ends, e incluso algunos linebackers que son muy interesantes. No creo que creo que hay un solo linebacker que puede estar rankeado para estar en la ronda 1. Los demás no creo que sean ronda 1, pero al final de cuentas hay muchas opciones ahí, ¿no? Y también, por ejemplo, buscar un corner, ¿no? Vimos que hay corners que están muy bien rankeados, pero para ese pick 11 me parece que los Niners podrían ir del lado defensivo con una ala defensiva o con un tackle defensivo. Bueno, tocas varios temas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, las necesidades, ¿no? Yo creo de San Francisco, porque sí, en estos meses vemos muchos mock drafts, semana tras semana, que los 49ers van a elegir a este jugador, ¿no? Que van a elegir a este. Y ojo, que los Niners son muy herméticos, ya ha pasado muchas veces, incluso el año pasado sorprendieron escogiendo a Ricky Pearsall en esa primera ronda. Claro. Entonces nunca sabemos realmente qué está planeando John Lynch ahí a la hora y Kyle Shanahan a la hora de escoger. O quizá viendo hacia futuro, ¿no? Lo que podría pasar con jugadores que ya sí van a ser veteranos o por cuestiones del tope salarial, pero ahora tienes necesidades en este momento específicas. Y como tú dices, es bueno que el equipo tiene una base sólida de estrellas, pero hablando precisamente de las necesidades, Carlos, ¿cómo las ordenas tú de línea defensiva, línea ofensiva? Porque muchos a veces con ese pick número 11 ponen a un esquinero. Yo no estoy de acuerdo porque creo que ahí ya se tiene a Renardo Green, ya se tiene a Diamador Lenore,
Baltimore. Quizás, obviamente, tienes que buscar ese nickel back que pueda ayudar, porque sabemos que Diamador Lenoir te juega las dos posiciones, ¿no? Por fuera, perdón, y por adentro. Pero no creo que esquinero sea la prioridad. O sea, sí es una de las necesidades, pero no la número uno. Yo creo que está en las trincheras. ¿Con cuál te vas? Si tienes que ordenar línea ofensiva, línea defensiva, ¿con cuál te vas primero? Si a mí me preguntaras, yo lo que creo que es una prioridad es la línea ofensiva. Yo creo que la línea ofensiva es prioridad porque además eso te permite tener mucha más tranquilidad a la hora de pensar que también estás reestructurando el contrato de Brock Purdy, que va a ser la pieza angular de todo este proyecto. Precisamente por eso hay tantas salidas, para que haya espacio, porque saben que quiere, y lo dijo otra vez John Lynch. No habló específicamente de cómo estaba el contrato de Brock, pero él dijo, queremos que sea nuestro quarterback por todo el tiempo que yo esté aquí. Entonces, es una prioridad para él que Brock Purdy se quede. Entonces, tienes que proteger ese capital. ¿Y cómo lo proteges? Con la línea ofensiva. Esa es la forma principal de proteger ese capital en específico, que es tu quarterback. Entonces, creo para el equipo ha sido realmente una necesidad poder hacer esa línea ofensiva mucho más robusta. No porque haya funcionado absolutamente terrible en los últimos años, pero sí es cierto que a veces la profundidad pesa, ¿no? Y porque siempre hay lesiones, hay jugadores que a lo mejor no pueden estar por cierta necesidad, y hay algunos que han podido venir a cubrirlos bien, hay otros que no. Entonces tienes que asegurar que tu línea ofensiva siempre sea muy fuerte, ¿no? Es la parte principal de poder incluso ganar un campeonato, y lo vimos el año pasado con lo que hizo Filadelfia. La parte fundamental de que Filadelfia ganó ese campeonato fue su línea ofensiva. Y después la línea defensiva. Y creo que en este caso, por lo menos para mí este año, están más o menos a la paridad, porque pasa lo mismo con la línea defensiva. ¿Cómo haces que tu defensiva pueda tener muy buenos números y pueda detener la carrera, pueda estar bien a la hora de jugar el perímetro? Poniendo presión. Entonces, si tu línea defensiva no es capaz de poner presión sobre los otros quarterbacks, no vas a poder defender, porque entre más tiempo tenga el quarterback rival, pues en algún momento va a encontrar alguna opción para poder tener a alguien abierto, ¿no? Entonces, creo que están más o menos a la par. Y la ventaja de este draft es precisamente ese, que tienes entonces muy buenos linieros defensivos y tienes muy buenos tackles ofensivos. Entonces ahí creo que son las necesidades principales. Y después concuerdo contigo, creo que en el perímetro no es tanta necesidad. Si en algún momento, no sé cómo vaya a ser después de que Brock firme, yo creo que eso va a depender mucho. Sabemos que la agencia libre sigue abierta, o sea, hay jugadores que todavía se pueden mover. Entonces, para mí, yo creo que con los jugadores que ya está cubierto el perímetro y los esquineros. Y si vas a traer a alguien más, tendría que ser alguien de experiencia, ¿no? Así como fue el caso de Charvarius Ward. Cuando llega Ward, era un jugador de experiencia, que estaba listo para ser titular, que traía experiencia, más que apostarle a un novato, por más que a lo mejor esté rankeado alto, porque lo estamos viendo en los draft boards, pues no hay realmente un esquinero que esté tan alto para decir, este tiene que ser porque va a ser una estrella en la liga, ¿no? O lo puedes adquirir a ese esquinero, porque obviamente yo creo que sí sería buena idea adquirir también un esquinero, pero a lo que me refiero es no con ese pick 11. Creo que en la primera ronda allí lo vemos tú y yo de la misma manera. Yo también creo que debe ser o un liniero ofensivo o un liniero defensivo. Se habla mucho, por ejemplo, de Armand Membo de la Universidad de Missouri, aunque recientemente, como cuando estábamos en el mes de enero, decían que se iba a caer por allí como en el pick 11, pick 14. Luego, cuando fueron avanzando las semanas, muchos lo proyectaban entre los primeros 10 picks. Entonces veremos. Si está disponible, yo creo que lo tomas, porque me parece un buen jugador. Pero si no, hay otras buenas opciones, ¿no? Se habla mucho de Walter Nolan, este liniero defensivo de Ole Miss, que es muy versátil. Lo puedes mover por fuera, lo puedes mover por el interior de la línea defensiva. Entonces hay varias opciones, y eso nos lleva al siguiente tema, porque el mismo John Lynch lo dijo precisamente en su conferencia del martes, cuando le preguntaban acerca de las posibilidades de hacer algún canje para adquirir más picks. Y él decía que lo que más le gusta de este draft es la profundidad que hay, Carlos. Decía, tú fácilmente puedes adquirir un jugador que sea titular, que se gane la titularidad, inmediatamente tenga ese impacto en el segundo día del draft y hasta principios del tercer día del draft. Y decía, quizás puedes argumentar que al principio, digamos en los primeros 10 picks del draft, no hay tantas opciones como en otras ocasiones, ¿no? Por ahí se mencionan algunos que supuestamente van a ser talentos de esos que te salen cada 20 años, digamos, no sabemos, porque el draft nadie lo puede predecir, pero a lo que vemos, ¿no? Como un Abdul Carter, quizás sea uno de esos jugadores, ¿no? Especiales, pero después
hay otros, digamos, como del pick que te gusta, del pick 10 al pick 30 hacia finales de la primera ronda. Aunque todos son muy buenos jugadores, no hay uno que se separe mucho del resto y por eso piensa uno que sí tiene lógica que se muevan un poquito hacia atrás, adquieran más picks. El problema que decía Jan Lynch es que a lo mejor los otros equipos también están pensando lo mismo y no van a querer cambiar contigo, ¿me entiendes? Sí, y creo que parte de... Y esa es la parte difícil del draft, ¿no? Y lo hemos visto en años anteriores. Suena repetitivo porque cada año, pero cada día tienes más ejemplos, ¿no? Este draft del 2021 donde se van todos los quarterbacks y casi ninguno es titular en la liga ya, ¿no? Entonces, incluso uno de ellos acaba siendo suplente en los Niners ahora. Entonces, todos esos movimientos no te garantizan nada, ¿no? Es raro que los tengas y tienen que ser jugadores muy específicos. Por ejemplo, los Niners sí lo hicieron cuando toman a Nick Bosa con ese pick número 2 en ese entonces. Pues era lógico que Nick Bosa iba a ser uno de los mejores jugadores de la liga y ahí está, ¿no? Esos son muy obvios. Pero eso normalmente es cuando tienes entre el pick 1 y el 5, pues tienes más definido que puede ser, ¿no? Salvo los equipos que normalmente llegan a esos picks con necesidades de quarterbacks, que es muy difícil. Normalmente esos picks son los que más se deciden. Después lo demás se comienza a volver una lotería. Y hay cosas que de repente, y también no les sorprenda que los Niners de repente, a pesar de estas necesidades, no solamente escojan las necesidades, porque digo, el caso principal es el año pasado, ¿no? El pick 31 era de primera ronda. En teoría, las necesidades del equipo no era un receptor abierto. Y acaban tomando Ricky Pearsall. Y por las situaciones que se dan durante la temporada, digo, lamentablemente Ricky tuvo una situación personal que nadie esperaba, pero durante las situaciones que pasaron en la temporada, Ricky acaba siendo parte fundamental del final de la temporada. Entonces, si no hubieras tomado a Ricky en ese pick, en ese momento, pues a lo mejor no lo hubieras tenido disponible para cuando realmente lo necesitabas. Entonces ahí también se vuelve una cuestión de un poquito de suerte, ¿no? De decir, bueno, necesito este jugador o quiero este jugador. Este es el mejor jugador disponible en este momento que normalmente no tiene nada que ver a lo mejor con mis necesidades, pero está tan rankeado, tan alto que es mejor tenerlo que no tenerlo. Y ahí es donde comienza también a jugar con esa baraja. Y por lo que es tan importante que los Niners tengan 11 picks para poder hacer eso. Bueno, y de hecho ahora ese pick de Ricky Pearsall se vuelve doblemente valioso, ¿no? Por la salida de jugadores como Deebo Samuel, ¿no? Entonces, de alguna manera te estabas preparando en ese momento para el futuro. Pero bueno, tú mencionas también algo muy importante y Jan Lynch lo tocó en su conferencia. Hablaba del tema de reclutar a un jugador en base a tus necesidades, como ya lo comentamos, liniero ofensivo, liniero defensivo, o en base al que está disponible y que tú crees que es más talentoso. Y él decía que hay que encontrar ese balance, ¿no? Es una línea delgada, decía, de encontrar ese balance, porque dice, hay equipos que piensan que deben de reclutar en base a sus necesidades, pero no siempre lo hacen, ¿no? Si miras un jugador que tú dices, este va a ser titular, yo creo que es un futuro salón de la fama, y aunque no necesariamente sea una necesidad en ese momento, lo tomas. Entonces, ¿tú cómo ves a los 49ers en este draft? ¿O cómo ves ese escenario que se pueda presentar? Que ves un jugador, dices, oye, no necesitamos una ala cerrada, pero imagínatelo jugando junto a George Kittle y también cuando se llegue a retirar George Kittle, lo que puede representar, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Y es que hay un problema principal, y esto no es un ataque para ningún scout, pero vemos que los scouts cada día se equivocan más continuamente. Con Brock Purdy. Exacto, a eso iba. El caso principal es el de Brock, ¿no? Incluso John también en esta conferencia que da el martes habla de que, bueno, habló con Brock y le dijo, ¿qué hubiera pasado si no te escogemos con ese último pick y te hubiéramos ido a buscar como agente libre después? Y Brock dice que lo molesta diciendo como, no sé, a lo mejor no hubiera venido, ¿no? Pero esa es la parte fundamental de que no sabes qué es lo que te van a ofrecer. Y los Niners en los últimos años, los jugadores más valiosos que ha tenido el equipo, casi ninguno ha salido de rondas altas. Casi todos vienen en la tercera, cuarta, quinta ronda. E incluso jugadores, ves el Scouting Report de Fred Warner antes de que lo eligieran en el draft. Y la realidad es que si Robert Saleh no va y los convence de no, saben que es que yo le veo futuro a este jugador y yo lo puedo moldar a que sea uno de los mejores linebackers de la liga. Si te basabas en lo que decía el Scouting Report decía que era un jugador tal vez de equipo de prácticas. Entonces no sabes realmente, te digo, salvo los jugadores que están como muy consolidados,
que tuvieron grandes temporadas en el college. George Kittle decían que nada más podía bloquear. Exacto. Cuando lo estaban analizando. Entonces, Sí. entonces por eso digo, hay muchos jugadores que en el college, salvo los talentos generacionales, que son muy obvio que sabe, o sea, desde que los ves, este jugador está listo para la NFL y sabemos que estar, y que a veces no te van a caer a ti, porque, pues bueno, están rankeados tan alto que lo más seguro es que quien esté enfrente de ti se los pueda llevar, ¿no? Entonces, para los Niners creo que lo que les ayuda es el track record de los últimos años de las veces que hemos pegado en el oro, literalmente, que hemos buscado oro y lo hemos encontrado, y las veces que no, ¿no? Y a veces algunas cosas que se hacen reach, ¿no? Como se dice, ¿no? Que vas y jalas un poquito más de lo que deberías. El caso de Trey hace un par de años, cuando vienen con Brandon Ayuk, era un reach en ese momento porque había mejores receptores que estaban rankeados por lo menos dentro de las tablas del draft. Brandon Takada tiene una temporada espectacular, te lleva un Super Bowl. El año pasado o hace 2 años con Jake Moody, que lo toman en la 3ª ronda. Pero entonces tienes jugadores que vas y tomas en la 5ª ronda como Dre Greenlaw y se vuelven uno de los mejores linebackers de la liga. Entonces, nada está escrito. Simplemente, precisamente haces esa apuesta, ¿no? Dices, si en este momento no hago la apuesta por este jugador, tal vez pueda salir perdiendo. Entonces, mejor la hago a no hacerla. Y en determinado que no funcione, seguramente encontrará algún otro lugar porque a lo mejor aquí no funciona o no están las necesidades o de plano no funciona. Pero el caso principal es el de Brock, ¿no? En una temporada donde tenías un proyecto que no estaba basado en Brock Purdy, que Brock Purdy llegaba como, bueno, es el mejor de lo que queda, es lo mejor disponible. Vamos a quedarnos con él porque hay algo que me gusta de él. Y acaba siendo el titular del equipo. Así es, ¿no? Y bueno, el gran Bill Walsh decía que aunque no lo necesites en cada draft, siempre tomas algún quarterback. Así como al final, en las rondas finales, pero siempre tomas con el último algún pick. quarterback, ¿no? Con el último pick. Y bueno, ya para finalizar, Carlos, pues sabemos, ¿no? Que se fueron muchos jugadores en la agencia libre, pero ya lo mencionábamos al inicio, el equipo tiene 11 picks y 4 de esos 11 picks están entre los primeros 100. Entonces, ¿qué tan importante? Tú ya lo decías, lo difícil que es acertar. Todos a veces damos nuestra opinión y todos somos expertos, que yo creo que este va a ser Salón de la Fama y al final no resulta, o como tú mencionabas el caso de Brock, el que menos esperabas, el que termina convirtiéndose en estrellas. Pero qué tan importante va a ser este draft para los 49ers acertar en su mayoría, porque el del año pasado fue muy bueno, la mayoría de los picks pegaron. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué tan importante es este año? Y el del año pasado es bien interesante porque el año pasado, en teoría, cuando veías también fue un draft que no tenía grandes personalidades, ¿no? O sea, a lo mejor también al principio por ahí había un par, pero sabíamos que no eran realmente, sobre todo bajando en las líneas, no había muchísimos y acaban siendo titulares inmediatos, ¿no? Y que además te ayudan y que además funcionan. Entonces, creo que en este draft en particular, como están tratando de hacer esta remodelación del roster, necesitan que funcionen. Y ahí es donde viene un poquito lo difícil, porque no es lo mismo llegar con un equipo armado como estaba el año pasado. Olvídanos de las lesiones, ¿no? Las lesiones fueron algo que no estaba bajo el control. Pero cuando llegaste el año pasado tenías un equipo que ya estaba armado y realmente no necesitabas muchas cosas. Entonces, cuando haces tus picks en el draft, los puedes tomar con más calma. Sí. Porque no sabías paciencia. No sabías si los tenías que usar, los ibas a tener, tenías tiempo para desarrollarlos. O sea, lo venías pensando así. Ahora no. Ahora lo estás pensando necesito un jugador que sea material para ser titular mañana. Y si no es titular, que sea el de atrás, porque si pasa cualquier cosa, necesito que juegue a la siguiente semana. Y eso te puede jugar en contra. Ahora, no estoy diciendo que eso les va a pasar, pero es un poquito más de presión en este draft en particular, pensar en jugadores que tienen que estar listos ya. No, esto es un proyecto de un joven que puedo moldar e ir poniendo para varios años. Y ahí es donde creo que está la clave. Pero otra vez, lo bueno para los Niners es precisamente como lo pasó el año pasado. Normalmente cuando están las rondas más largas o las más altas, pues tienden a pegarle por lo menos a jugadores que son inmediatos titulares. Y creo que ahí es donde pueden tener una buena ventaja, además con tantos picks. Así es. Bueno, Carlos, ha sido un placer. Esto apenas comienza. Ahí está, estamos de vuelta, así que eso es lo más importante. Así es, amigos, ya lo saben, los tendremos informados del NFL Draft 2025 el jueves, el viernes, el sábado, para que esté siempre en sintonía de todas nuestras plataformas.